Señor y Padre, gracias por este día, Dios, gracias porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Recibe honra y gloria, Padre. Glorifícate, Espíritu Santo, que tu presencia, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros, Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo. Fluye, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, esté con nosotros, Padre. Manifiéstate en el nombre de Jesús, Señor. Recibe la unción, recibe la palabra, Padre, de este día, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Recibe honra, recibe gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos, Señor, tu gloria, tu honra, Señor. Oh, Espíritu de Dios, fluye, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Oh, Shitarabaiki alabasaya y kanda alabasaya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Dios. Padre, gracias por este tiempo de misericordia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de aprendizaje, por este tiempo, Señor, donde tú nos estás llevando, Señor, a lugares altos, Señor. Padre, gracias por este tiempo donde tú nos estás haciendo crecer, donde tú nos estás, Señor, bendiciendo, Señor Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, Jesús, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendigo este día, bendigo cada familia, Señor, que está escuchando en este momento. Padre, cada casa, Señor, donde entra, Señor, este tiempo, Señor, de alabanza, de exaltación, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo, Señor, la palabra, Señor. Tú dices que tu palabra, Dios, no vuelve vacía, Señor. Y hoy creemos, Padre, en que esa palabra no vuelve vacía, Señor. Sino que hoy, Dios, lo que tú nos das, lo que tú impartes, Señor Dios, Padre, sea de bendición, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, glorifícate, Señor amado. Oh, fluye, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra y tu presencia, Señor, sean desatadas el día de hoy, Padre. Recibe la honra y recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Fluye, Dios de la gloria, fluye, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes este día, que el Señor pueda traer bendición, traiga su paz y traiga su refugio. Amén. Este día vamos a continuar con este tiempo maravilloso que el Señor ha tenido para nosotros. Amén. Y este mes estamos hablando del lugar santo. Amén. Estamos caminando por el lugar santo. Estamos visitando esa simbología bíblica por donde el Señor nos está llevando para llevarnos a su presencia. Amén. Y hoy el tema es: no solo debes recibir, también debes de dar. Amén. Muchas veces pensamos que al entrar al lugar santo es para adorar al Señor, es para estar en ese lugar y que Dios se manifieste en nuestra vida, que Dios nos hable, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos ayude, que Dios pueda revelarse a nosotros. Pero se nos olvida una parte muy importante, y es que estar en el lugar santo es poder invertir nuestra vida en otros. Amén. Entonces vamos a hacer una reseña de lo que estamos hablando, y primeramente estamos hablando, bueno, del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo representa el templo de Israel, es una figura de las cosas celestiales. Amén. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de su presencia, estamos hablando de una relación con Dios aún más íntima de lo que
hemos aprendido durante mucho tiempo. Amén. Entrar al lugar santo, estamos hablando de entrar a la iglesia hoy en día. El lugar santo tipifica la iglesia, tipifica la congregación. Amén. Podemos hablar de lo que Dios quiere para nosotros dentro de esa congregación. Amén. Hemos hablado de los muebles del atrio. Estamos hablando de los muebles del lugar santo. Y la semana pasada hablamos de la mesa de los panes. Amén. Hoy vamos a centrarnos en la simbología que nos habla el candelario de oro. Amén. Ese candelabro, perdón, se me fue la palabra. El candelabro de oro es una pieza que está formada por 7 brazos. Dice la palabra que no vamos a leer en sí todo el versículo porque es un poco largo, pero cuando Dios le habló a Moisés de cómo hacer ese candelabro de oro, él le decía que se hace una pieza, que hiciera una pieza de oro y que esa pieza llevara 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro. Amén. Bueno, un candelabro. ¿Qué significa? ¿Qué representa ese candelabro? Representa a Cristo. Una sola pieza recta, de principio a fin, es una sola pieza. Representa a Cristo. Amén. Y le dijo que hiciera 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro lado. Esto nos habla de 6 brazos en total. El número 6 representa lo humano, ¿verdad? Recordemos que Dios es un Dios de simbología numérica, de simbología de artefactos, de cosas para actos proféticos, ¿verdad? Entonces, el número 6 representa la humanidad, representa al hombre. Amén. Y dice que el candelabro no era como nosotros lo hacemos ahora, que lo hacemos y le ponemos candelas, ¿verdad? Ellos no conocían las candelas, en ese tiempo no existían las candelas, sino que el candelabro era hueco por dentro y él se llenaba de aceite. Él llevaba por todo por toda su estructura, él iba lleno de aceite. Amén. Entonces se encendía y era cuando ya prendía, ¿verdad? El aceite era el que prendía. ¿Qué significa esto? Bueno, el aceite, recordemos que representa al Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo le invito a que vayamos a Éxodo 25:36. Amén. Éxodo 25:36. Hoy voy a leer un poco rápido los versículos porque vamos a hablar de muchos versículos. Entonces, yo le invito a que los anote, a que anote los versículos y que después usted pueda buscarlos en su casa. Amén. Éxodo 25:36 dice: sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado y martillado. Vean qué tremendo. Dice, Dios le dijo, va a haber un candelabro. El candelabro va a tener 3 brazos a un lado, 3 brazos al otro. Va a llevar unas piezas formadas en el mismo candelabro, pero va a ser de una sola pieza. Él no podía ser de diferentes piezas. Él no podía ser piezas unidas, no. Él iba a ser fundido en una sola pieza. Amén. ¿Qué representa esto? Bueno, representa que cuando el ser humano se une a Dios y es hinchido, es lleno del Espíritu Santo,
entonces nosotros vamos a ser una sola pieza con Dios. Y es cuando viene lo perfecto de Dios en nosotros. Amén. Podemos ver por qué el ser humano solo no puede ser un propósito en Dios, no puede tener una bendición espiritual dentro de él, de Dios, no puede tener el mover de Dios. Un ser humano solo no tiene al Espíritu Santo dentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra al ser humano cuando el ser humano está unido en una sola pieza con su Creador. Amén. Entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo unido a Dios puede tener la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir un poco con esta teoría para que ustedes entiendan lo espiritual. Yo les estoy hablando lo natural para que ustedes puedan entender lo espiritual. Amén. ¿Qué representaba la luz de el candelabro en sí? ¿Qué representaba? Bueno, vamos a ir a la palabra, a Juan 8:12. Amén. El libro de Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les enseñó diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. ¿Qué nos enseña ese candelabro a la mano derecha del tabernáculo? ¿Sabe qué nos enseña? Primer punto, nos enseña que Cristo es la luz por la cual nosotros alumbramos. Amén. Si nosotros no estuviéramos pegados, no fuéramos de esos brazos que están unidos a ese candelabro, nosotros no pudiéramos ser llenos, no pudiéramos tener una estabilidad. Podemos ver que los brazos que estaban en el candelabro no tenían pie, no tenían estabilidad, sino que ellos estaban unidos al único fundamento, al único pie, al único que puede sostenernos, al único que puede mantenernos de pie. Amén. Y ese es Cristo. Cristo es la luz de la iglesia. Cuando usted llegue a una iglesia, cuando usted llegue a una reunión, cuando usted vea que yo a usted no le predique del amor de Cristo, cuando usted vea que no se le predique que Cristo es el fundamento de la iglesia, que Cristo es la principal piedra del ángulo en la iglesia, usted diga: esta iglesia nunca va a tener llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin Cristo nadie va a poder ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces el primer punto, la primera cualidad que tenía ese candelabro era que reflejaba la luz de Cristo en la iglesia. Amén. La siguiente característica la podemos encontrar en Salmos 19, el versículo 105. Dice Salmos 119, 105. Los que estamos llevando esas reflexiones tan deliciosas que hemos llevado todos los días en el grupo de la iglesia, podemos ver que este salmo es muy enriquecedor, muy lleno de palabra, ¿verdad? El Salmo 105 nos enseña ese amor del Padre. Dice la palabra en el Salmo 119, el 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos enseña el candelabro? Nos enseña que nuestra luz y que la luz de Cristo se refleja a través de nosotros por medio de la palabra. Amén. Si nosotros no tenemos una buena palabra, si nosotros no entendemos la palabra, si nosotros no escudriñamos la palabra, nosotros no vamos a tener la luz de Cristo en nosotros. Cristo no se va a poder reflejar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo encender esa luz. No sabemos cómo
ser esas lámparas que alumbren. No sabemos qué tenemos que alumbrar, no sabemos para qué fuimos hechos, sino que simplemente necesitamos brillar. Y hay cristianos y hay personas en el mundo allá afuera que lo que necesitan es brillar. Entonces yo me paro en un altar, yo me paro a hablar de Dios, yo me paro a buscar de Dios para brillar, para que me miren, para que sepan quién yo soy, para que vean que yo soy muy carga. Y no, la palabra dice, valga la redundancia, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios, es cuando la luz de Cristo va a poder reflejarse en nosotros. Amén. Otra característica la encontramos en 2 Corintios 4:4. Y dice la palabra en 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El siguiente punto dice, la luz del evangelio da gloria a Cristo. Amén. La luz del evangelio es esa gloria a Cristo. Amén. Dice que Dios mismo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, ¿usted sabe por qué Dios mismo cegó el entendimiento de los incrédulos? Porque hay espíritus de avaricia. Hay espíritus que buscan a llenar su propio ego, a llenar su propia vida. Y sabe, si el impío logra entender las bendiciones que nosotros como hijos de Dios tenemos, si el incrédulo logra entender el pacto que Dios hizo con el hombre de bendición y de prosperidad, él va a tomar las bendiciones que son de nosotros. Cuando la palabra dice que la riqueza del impío tiene que venir a los hijos de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el incrédulo no debería ser prosperado, pero el Hijo de Dios tiene que saber que todo lo tenemos en Cristo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces nosotros andamos diciendo, es que si usted da, si usted ofrenda, si usted diezma, Dios está obligado a cumplir la palabra y prosperarlo porque es su palabra y Dios no miente. Y eso es una realidad, pero eso es una realidad para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que entender que el ser agradecidos con Dios, que el ser fieles con Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces hay cosas que han sido cegadas, han sido selladas, han sido ocultas para los incrédulos. Pero lamentablemente, cuando los hijos de Dios caminamos en incredulidad, cuando los hijos de Dios caminamos en el mundo, cuando los hijos de Dios caminamos sin la gracia del Padre, entonces, siendo hijos, nos convertimos en incrédulos, porque nos convertimos en ciegos de la palabra y no entendemos lo que Dios tiene para nosotros y no tomamos nuestra herencia, no tomamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Esa es la luz que nosotros tenemos que entender, la luz de revelación, la luz de la revelación, porque es muy lindo hablar y es muy lindo leer la palabra, y cuando la palabra te dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, porque no tendrás necesidad de ningún bien, porque plaga no tocará tu morada, porque los hijos de Dios nunca van a tener hambre, no van a tener angustia. Esos versículos son muy lindos, pero nunca leemos el antes y el después de ese versículo o de esos versículos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo,
El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. No es solamente que Dios te va a guardar, aunque andes en el mundo. No es que Dios te va a guardar cuando andas haciendo lo malo delante de Dios. No es que Dios te va a guardar cuando no haces lo correcto delante de Dios. Porque hay veces pensamos, bueno, pero yo no estoy pecando. Yo no ando en pecado. Sí, pero dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Entonces tenemos que aprender, hermanos, tenemos que entender que hay principios que nosotros tenemos que vivir. Hay realidades en las que nosotros tenemos que estar confrontados con la palabra. Amén. Y si nosotros no vivimos a la luz de esa palabra, nosotros no vamos a poder recibir la revelación de la palabra, valga la redundancia. Amén. Vamos con otra cualidad, y esta cualidad se encuentra en Efesios 5:8. Amén. Vamos a leer la palabra en Efesios 5:8. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Dice, si somos hijos de luz, no debe de haber tinieblas en una iglesia verdadera. Amén. Como les decía al principio, usted llega a una iglesia y si en esa iglesia hay hijos de luz, a usted le van a predicar la verdad del evangelio. A usted le van a predicar lo que Dios quiere que usted escuche, lo que Dios necesita que usted escuche. Dios le va a bendecir porque sus ministros, las personas que están allí delante, van a hablarle como Dios necesita que usted entienda la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos y queremos hablar de manera que las personas no se vayan, de manera que las personas no se resientan, de manera que las personas no se ofendan. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que confrontar la maldad del hombre. Nosotros tenemos que confrontar lo que el hombre está haciendo incorrectamente. Amén. Entonces, dice la palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amén. Dice, sois luz. Tenemos que ser luz, tenemos que mantener esas lumbreras encendidas delante del Padre, hermanos. Nosotros no podemos consentir el pecado, nosotros no podemos hablar de acuerdo a lo que esté sucediendo en este tiempo y decir, bueno, es que no puedo decir esto porque aquel o aquella se resiente. No. Dice la palabra que tenemos que llamarle malo a lo malo y bueno a lo bueno. Amén. Aunque a mí no me guste, si un ser amado está mal, yo tengo y mi obligación en Dios es corregirle, es poder hablarle y poder decirle, vea, yo a usted lo amo, yo a usted voy a estar allí para usted, voy a estar allí orando por usted, pero su actitud no es la que le agrada a Dios. Pero usted está caminando incorrectamente. Qué pena y qué doloroso muchas veces poder ver que un ser amado está caminando incorrectamente. Ya como está este mundo, si muriera hoy, no se va con el Señor. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Tampoco podemos pretender que cuando nosotros decimos esto es malo o esto es bueno, quiere decir que esto es malo y esto es bueno. No, tenemos que hablar lo correcto a la luz de la palabra. Amén. Entonces tenemos que aprender a que nuestra iglesia sea una iglesia verdadera, con la luz de Cristo, que la luz de Cristo alumbre. Amén. Dice en este mismo punto,
Vamos a leer otro versículo que está en Romanos 13:12. Amén. Y Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Dice, vistámonos las armas de la luz. Hermanos, esto es tremendo. Cuando yo leía este versículo, el Señor me decía, mi pueblo está viviendo en tinieblas. Mi pueblo está viviendo en el terror de la noche. Mi pueblo está viviendo en lo que ve de noche. Usted ha caminado en la noche y usted ha visto que usted va por la calle y usted ve una bolsa de basura y usted ve una persona agachada, escondida, y cuando usted se acerca es una bolsa de basura. O usted ve a alguien que está escondido en un lugar y cuando usted ve es algo que está ahí guindando, una tela o algo. Cierto, la noche te engaña, la noche te hace ver cosas que no están, cosas tenebrosas, cosas que nos golpean, cosas que nos asustan. Y el Señor dice en este versículo, hermanos, está amaneciendo ya. ¿Quién cree y quién puede levantar su mano y decir, está amaneciendo ya? En el nombre de Jesús, está amaneciendo ya. Yo no voy a seguir viendo la noche. Yo no voy a seguir viendo lo que las sombras me enseñan. Yo voy a armarme de la luz de Cristo y voy a ver con la sabiduría que puedo ver de día, con esa claridad que de día puedo ver. Yo la vez pasada iba ahí por el parque y le decía a mi sobrina, vea ese sapo que está ahí. Y cuando pasamos de día, era una raíz de un árbol que está así salidita y nada más se veía el pedacito de raíz. Y yo decía, qué tremendo. Y yo anoche me estaba cuidando de esa raíz. Porque yo creía que era un sapo. Hermano, ya es tiempo de que usted deje de ver en oscuridad. Ya es tiempo de que usted diga la luz de Cristo. Ya está amaneciendo para mí, ya está amaneciendo, ya puedo ver la luz del sol, ya puedo ver que Dios trae la bendición, ya puedo ver que las respuestas de Dios están en mi mano, ya puedo ver con claridad eso que me asustaba, eso que venía en carrera y me estaba asustando porque yo creí que era alguien que venía a robarme. No, mira, es la bendición de Dios que viene corriendo detrás de mí y esa bendición me tiene que alcanzar y esa bendición me va a alcanzar. Entonces usted tiene que cambiar de actitud, usted tiene que ver las cosas bajo la luz del día. Amén. Levante su mano y diga, el sol de Cristo ya está saliendo para mi vida. La luz del sol ya está resplandeciendo en mi vida. Ya no voy a ver más calamidad. Ya no voy a ver más oscuridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a ir a otra cualidad y se encuentra en Números 8 del 1 al 2. Amén. Números 8 del 1 al 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Amén. Hermanos, no podemos tomar una lámpara que esté alumbrando hacia atrás. De nada nos sirve una lámpara que alumbre hacia atrás. Amén. Yo no sé si usted está viendo aquí la lámpara yo la tengo de frente y está alumbrando hacia atrás y se ve mi sombra en la pared. Amén. Muchas veces eso es lo que nosotros vemos atrás. Alumbramos nuestro pasado, alumbramos las sombras del pasado, alumbramos lo que tenemos atrás, alumbramos solamente lo que perdimos, alumbramos solamente lo que no alcanzamos. Es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera dicho, es que si yo hubiera alcanzado, es que si yo hubiera tomado tal decisión. Y la lámpara está alumbrando hacia atrás y está alumbrando hacia atrás. El Señor le dijo a Moisés,
Dile a Aarón que el candelabro, que esas luces, que las 7 luces alumbren de frente. Que las 7 luces alumbren de frente. Aleluya, hermano, es tiempo ahora que la luz de Cristo alumbre tu camino de frente, que la luz de Cristo alumbre tu futuro, que la luz de Cristo alumbre lo que vas a recibir y que la luz de Cristo alumbre lo que tienes que dejar. Amén. Cuando tú te pares en ese futuro, tú veas y tú digas, esto está mal, esto que llevo aquí está mal, esto que llevo arrastrando está mal, yo lo voy a dejar, yo voy a dejar este camino, yo voy a dejar esta actitud, yo voy a dejar esta vida, yo voy a dejar mi presente pecaminoso. Yo voy a dejar mi presente mediocre. Yo voy a dejar mi presente sin Cristo. Yo voy a dejar ese presente que no me lleva a ningún lado. Y voy a ver ese futuro que me está alumbrando la luz de Cristo. Amén. Tenemos que ver hacia adelante. Tenemos que ver hacia lo que Cristo tiene para nosotros. Amén. Y vamos a leer el versículo en Mateo del 14 al 16. Vamos a leer este versículo. Este versículo lo vamos a ir desglosando porque quiero traer una palabra. Mateo 5, 14 y 16. Amén. Dice la palabra en Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un mueble, de una mesita. Dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Amén. Usted sabe, hermanos, lo que es la función del faro. El faro es algo que se ve tan maravilloso en la noche, que se ve cuando alumbra, que se ve tan majestuoso. Y el faro tiene una sencilla función, y es dar luz a los barcos en la oscuridad. Muchas veces creemos que nuestra función en Dios es tan sencilla, que lo que nosotros hacemos no es tan relevante, no es tan carga, y no es tan fácil, y no es tan importante en Dios. Así es el faro. El faro no se mueve de donde está. El faro no tiene muchas funciones. El faro no es algo que sea llamativo. Pero sin el faro, los barcos se hunden. Sin el faro, los barcos se golpean. Sin el faro, los barcos pierden su norte, pierden su dirección. Amén. Y eso somos nosotros, hermanos. Nosotros somos ese faro en medio de la oscuridad. Nosotros somos ese faro que Dios necesita en medio de la oscuridad. Entonces déjeme decirle, usted no puede decir, a mí no me interesa la gente de afuera. Usted no puede decir, es que mi relación es con Dios y los demás no me interesan. Es que mi testimonio es para Dios y lo que los demás piensen de mí no me importa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros recibimos de Dios.
Nosotros recibimos esa luz de Cristo. Nosotros recibimos esa presencia de Dios. Nosotros recibimos ese aceite de la unción para que nuestras lámparas se enciendan. Pero usted sabe para qué tiene que encender nuestra lámpara. Para enseñarle a otros el camino. Para enseñar a otros, para guiar a otros. Amén. Entonces nosotros no podemos decir: no me interesa el mundo, no me interesa lo que piensen de mí, no me interesa si yo tengo que dar testimonio, es que voy a vestir así y a mí no me importa. Saben, nos tiene que importar, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser diferentes. Tenemos que aprender a ser íntegros en Dios. Tenemos que aprender a ser diferentes en Dios. Amén. El faro es una guía. El faro guía al pueblo. El faro guía los barcos. Amén. Nosotros tenemos que aprender a guiar esos barcos. Dice, eso lo que somos es si estamos en Cristo. Usted no puede ser un faro si no está en Cristo, si la luz de Cristo no llena su vida, si la luz de Cristo no le invade, usted es solamente un receptor. Amén. Podemos ver faros que hoy no están funcionando. ¿Por qué? Porque no tienen la luz, no tienen el equipo, no tienen el mover para sacar la luz. Y el faro sigue viéndose majestuoso y sigue viéndose bonito, pero ya no tiene luz. Cuando un cristiano, hermanos, cuando un cristiano deja la luz de Cristo, cuando un cristiano deja de buscar de Dios, cuando un cristiano deja de llenarse de la presencia de Dios, cuando un cristiano deja de manifestar a Dios, se apaga su luz. Y es cualquier otra persona caminando en el mundo. Es solamente un mueble de atracción en un lugar. No sirve para nada. Hermanos, la palabra suena grosera. Pero cuando nosotros nos apartamos de Cristo, cuando nosotros nos secamos, cuando el aceite de la unción, cuando el aceite del Espíritu Santo, cuando esa llenura del Espíritu Santo deja de estar en nosotros, sabe, usted va a ser cualquier edificio, usted va a ser cualquier mueble que se va a deteriorar allí donde usted esté instalado. No va a tener un crecimiento, no va a tener un porqué. Usted tiene que estar lleno del Espíritu, usted tiene que buscar ese aceite, usted tiene que buscar esa presencia de Dios. Aleluya, usted tiene que buscarla. ¿Por qué? Porque el faro está diseñado de tal manera para disipar cualquier tiniebla. Cualquier tiniebla. Hermano, yo no le estoy hablando que un faro va a tapar esta luz de la oscuridad normal. No, un faro corta las tinieblas. Un faro corta cuando viene esa neblina pesada que no se puede ver nada. El faro tiene una luz tan potente que corta esa neblina. Ahora nosotros estamos viviendo en un mundo que está cargado de esa neblina, que está cargado de esa podridumbre, que está cargado de esa tiniebla fuerte que no permite al mundo ver lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos que ser esos faros que corten esa neblina. Nosotros tenemos que ser esos faros que alumbren más allá de las circunstancias, más allá de lo que se está viendo, más allá de lo que está cegando al mundo. Aleluya. Amén. Dios no nos hizo para brillar. Dios no nos hizo para brillar. Hermanos, Dios nos hizo para alumbrar. Una cosa es brillar y otra cosa es alumbrar. Hay lugares tan hermosos, hay lugares tan imponentes que usted llega y usted ve y usted dice, ¡qué belleza!
Pero cuando cae la noche, usted dice, yo ahí no entro ni aunque me paguen, porque se ve tan tenebroso, se ve tan oscuro, se ve como que va a salir algo que no es precisamente un ser vivo de allí. Eso pasa con los cristianos hoy en día. Eso pasa muchas veces con nosotros, hermanos. Hablamos tan lindo, hablamos la palabra tan lindo, decimos cosas tan motivadoras, pero cuando cae la oscuridad, cuando cae el terror nocturno, somos un mueble más que da terror, porque no reflejamos la luz de Cristo, sino que empezamos igual. Es que viene muerte, es que esta persecución, es que esto que está pasando, es que esto que dicen, es que esto que viene, es que la deuda externa, es que no hay cara en que persinarse, es que no hay, es que subió, es que pasó, es que hicieron. Y empezamos a hacer esos muebles terroríficos. No prendemos la luz. No prendemos la luz que disipe esas tinieblas y que podamos decir, ¿saben qué? Yo lo siento, pero eso no es cierto. Costa Rica está bajo la promesa. Costa Rica está bajo la mano del Señor. Costa Rica dio una palabra. El Señor dio una palabra para Costa Rica. El Señor dio una palabra para mi vida. El Señor dice que no importa lo que venga, Él nos va a guardar, Él va a bendecir. Él trajo palabra de bendición. Él trajo un manto de salvación. No podemos encender esa luz porque no tenemos las baterías cargadas, porque no tenemos el recipiente del aceite cargado para que pueda encender esa luz. Aleluya. Dice ese versículo que leímos, ese versículo en Mateo que leímos, dice el 14: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros oramos, Señor, trae tu luz. Señor, trae tu presencia, Dios, para que las tinieblas se disipen. Señor, manifiéstate. Pero la palabra nos dice que Dios va a descender y que va a traer su luz para que las tinieblas se disipen. Dice la palabra que muchas veces no recibimos porque no pedimos como conviene. Pedimos mal, pedimos erróneamente. Y le estamos pidiendo al Señor, Señor, que tu luz venga, que tu luz descienda, que tu luz, y dice la palabra, que usted y yo somos la luz que tiene que alumbrar en este mundo. Dice la palabra que usted y yo somos la luz en este mundo. No dice que Dios va a descender. No dice que Dios va a enviar ángeles con focos para alumbrarnos el camino. No dice que usted y yo somos esa luz que el mundo necesita. Aleluya. Nosotros tenemos que llenarnos de ese aceite, de esa presencia. Tenemos que amalgamarnos a Jesucristo para que podamos ser esas lumbreras que alumbren de frente. Amén. Si no eres creyente, si no eres hijo del Rey de Reyes, si no crees que Jesús puede usarte, si no crees que Dios te salvó para que tengas vida y que la tengas en abundancia, si tú no puedes creer que Dios puede hacer las cosas, ¿sabes? Nunca vas a ser la lumbrera que Dios necesita que tú seas. Tú tienes que pararte y creer que Dios está haciendo a través de ti. Tú tienes que pararte y creer y saber quién eres tú. Cuando tú agarras y tú enciendes un foco, el foco no se pone a pensar, ¿y si soy una candela y me derrito ahorita?
y ya dejo de funcionar, ya se perdió mi vida, me gasté. Y si soy un foco de aceite y el aceite ahorita se me gasta. No, el foco funciona como él sabe que tiene que funcionar, como nació para funcionar. El foco sabe que si tú lo cargas, porque es de recargar, y se dice que tiene que durar 6 horas, él va a durar 6 horas encendido. Y si no dura 6 horas encendido es porque está mal. Así que si Dios a ti te dijo que tú eres la luz del mundo y tú no estás alumbrando a este mundo y las personas te ven y las personas se quedan ciegas con tu luz, es porque algo está mal en ti. Es porque algo no está caminando correctamente en tu vida. Amén. Tú tienes que entender que la luna es la que alumbra la noche. Y nosotros podemos decir, ¿qué luna más potente? La luna es más potente que el sol, porque el sol sale solo de día y nosotros lo vemos en el día. Pero la luna alumbra la noche. ¿Sabe qué? La luna no tiene luz propia. La luna alumbra porque el sol la hace alumbrar. Amén. Tú alumbras de noche, tu llamado es alumbrar de noche. Pero si el sol de justicia, si la luz de Cristo no está pegándote, nunca vas a poder alumbrar. Nunca vas a poder alumbrar. Tú ves la luz y tú ves la luna y la luna se ve tan majestuosa. Pero si la luna no está impregnada por la luz del sol, ¿sabes? No se va a ver. No va a alumbrar, no va a brillar y no va a servir de nada. Nosotros estamos en tiempos de lugar santo, hermanos. Dios nos está metiendo a ese tiempo. Dios nos está metiendo a esa profundidad con el Espíritu Santo. Y si tú no entiendes que tú lo necesitas a Él para alumbrar, no vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice otra parte del capítulo, del versículo 14, dice, el segundo punto, me estaba brincando un punto, vamos a devolvernos, dice, como eres luz, tú debes brillar. Amén. Tú tienes que brillar, tú estás llamado para levantarte, tú estás llamado para brillar. Dice el otro punto en el versículo 14, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Tú tienes que estar en lugares altos. Tú tienes que estar en lugares de privilegio con Dios. Tú ya no te puedes estar escondiendo más. Ya no es tiempo. El Señor me decía, no es tiempo de que mi pueblo esté callado. No es tiempo de que mi pueblo esté atemorizado. Porque llegó el tiempo en que Satanás empezó a engañar tanto al pueblo, en que Satanás empezó a agredir tanto al pueblo y a decir, esto es mentira porque mira lo que está pasando. Esto no es cierto porque estamos en persecución. Esto no es cierto porque Dios sería injusto para permitir que muera tanta gente. Dios no es un Dios de amor porque no está salvando a las personas. Dios aquí, Dios allá. Y el pueblo se quedó sin respuestas porque no tenían la luz de la palabra, no tenían la revelación de la palabra. Entonces el pueblo se atemorizó, el pueblo retrocedió, el pueblo se quedó callado, el pueblo dijo,
¿Ahora qué contesto? Y hemos estado escondidos por tiempo, o algún pueblo ha estado escondido por tiempo, llorándole al Señor y diciéndole: Señor, quita el COVID, por favor, quítalo, quítalo, para que la gente vea que tú sí eres real. Y están escondidos, están en cuevas, porque cada vez que abren su boca, los atacan, nos atacan, nos atacan. Y nos escondemos. Pero sabe, la palabra necesita que seamos un pueblo de montes altos. Amén. ¿Sabe? Satanás sabe dónde está la victoria. Satanás lleva a sus brujos a los montes altos. Satanás lleva a los brujos a que crezcan allá, a que levanten sus ánimos, a que hagan sus pactos, a que hagan sus hechicerías. Estamos en el mes de octubre y usted, aunque usted no lo crea, es el mes cuando más brujas están en los montes altos, haciendo sacrificios, haciendo maldades y haciendo porquerías del infierno para atar a Costa Rica aún más, para atar al mundo aún más. Ahí están los brujos, ellos son los primeros que están allá. Y sabe una cosa, los montes altos no es la herencia de los brujos, es la herencia de los hijos de Dios. Porque es donde tú tienes que estar. Es donde tú tienes que estar para que tú alumbres hacia abajo. Tú estás en un monte alto. Tú estás allá alumbrando para que tú puedas cubrir. Para que tú puedas cubrir el pueblo de Dios. Para que tu unción pueda venir. Para que esa presencia de Dios pueda traer luz a los que están en tinieblas allá abajo. Los que están en tinieblas en la oscuridad, en esas cavernas, en esos escondrijos. Pero la situación está al revés. Los brujos están en los montes altos, desatando maldición sobre los que están abajo. Y los cristianos, los hijos de Dios, estamos escondidos porque ya estoy harto de que me estén tratando mal, ya estoy harto de que me digan ladrón, ya estoy harto de que me digan usurero, ya estoy harto. ¿Sabe? Pues no se harte. Levántese. Levántese como varón valiente. Levántese como varona valiente. Y diga: aquí es hablando de la palabra. Aquí es siendo la lumbrera que Dios necesita para que la salvación venga sobre este pueblo. Aleluya. Tenemos que pararnos. ¿Usted alguna vez ha visto una lámpara que alguien encienda y la meta debajo de la cama para que no le moleste la luz? Cuando usted prende una lámpara, usted la pone donde alumbre. Usted la pone donde se vea. Usted la pone donde resplandezca. Aleluya. Usted es una lámpara que tiene que reflejar esa gloria. Usted es una lámpara que tiene que creer que no importa lo que pase, que no importa si caen 1000 a su diestra y 1000 a su siniestra. Es usted el que Dios está levantando. Es usted el que Dios está protegiendo. Es usted el que Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Amén. Es usted el que tiene que resplandecer. Es usted el que tiene que dar ese testimonio de Dios. El propósito de una lámpara es alumbrar. Amén. Dice la palabra que Dios nos mandó a alumbrar. ¿Sabe? Esa es nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es ser una persona diferente en este mundo. Nuestra identidad en Cristo es levantarnos y pararnos y decir: ningún arma forjada contra mí va a prosperar. ¿Sabe? Yo no encuentro en la palabra un lugar que diga que no vamos a tener guerra. Yo no encuentro un lugar en la palabra que diga que Dios nos va a librar de ser perseguidos.
No encuentro una palabra en la Biblia que diga que no vamos a pasar por valle de sombra y de muerte. No dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte. Aunque sea acechada mi alma, dice la palabra. Amén. El Señor no libró a Daniel del foso de los leones. Lo libró de que se lo comieran los leones. Pero que cayó al foso, cayó al foso. Amén. Dios no te libra del proceso, porque si Dios te librara del proceso, no hay evidencia de la sobrenaturalidad de Dios. Si Daniel hubiera sido librado del foso de los leones, hoy la historia fuera otra. Hoy la historia fuera porque Daniel era muy amado por el rey, y el rey, al ser amigo de Daniel, no permitió que entrara al foso de los leones. Y Dios quedó por fuera. Pero dice la palabra que Daniel, aún el rey llorando porque era su amigo y con quebranto en su corazón, lo echó al foso de los leones. Y dice que en la pura mañana el rey se asomó, el rey llegó y le dijo, Daniel, ¿estás vivo? Él sabía quién era Daniel, y él sabía quién era el Dios de Daniel, porque llegó y le preguntó, ¿estás vivo? Amén. ¿Quién es tu Dios? El que te juzga, el que te incrimina, el que te lastima. ¿Sabe quién es tu Dios? ¿Sabe Satanás quién es tu Dios? ¿Sabe la persona que tú ves todos los días en el espejo quién es tu Dios? Puedes tener la certeza de que ningún mal te va a tocar, porque tu Dios está ahí para librarte. Tu deber es brillar. Tu deber es brillar. Es que me lastimaron, es que me golpearon, es que me dijeron. Eso no es problema. Eso no es problema. A Jesús le dijeron, ¿quién tú dices que eres? No, di tú quién yo soy. Di tú quién yo soy. Pero ¿sabes por qué? Porque él sabía que ellos sabían quién era él. Tú tienes que saber quién eres tú. Pero tú tienes que demostrarle a tu enemigo y que él sepa quién eres tú. Amén. Es que se murió y lloré y el Señor se lo llevó, el Señor permitió que se muriera. Sí, no somos de este mundo. No somos de este mundo ni nos pertenecemos unos al otro. Dice la palabra que le pertenecemos a Dios. Así que Dios no te falló llevándose esa persona. Simplemente era de él y él se la llevó y punto. Dios no te falló. Dios no te lastimó. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, quita de nuestra vida lo que nos lastima. Quita de nuestra vida lo que nos daña. Y perdemos el trabajo. Y perdemos una relación. Y le decimos, Dios, pero es que tras que estoy mal, tú la haces peor. No, eso te dañaba, eso te lastimaba. Y Dios te da algo mejor. Pero nos enojamos con Dios. Entonces perdimos lo malo que teníamos y perdimos lo bueno que íbamos a recibir. Y ahí sí nos quedamos mal. Amén. Tu obligación es brillar. Tu obligación, se lo voy a decir en palabras ticas para que usted me entienda.
Deje de hacer lo malo, deje de pecar, deje de caminar como camina el mundo, deje de tratar de agradarle al hombre, deje de tratar de ser el compa de aquellos para que te acepten. No eres de este mundo, no estás llamado para ser amigo de este mundo. Estás llamado para salvar a este mundo. Estás llamado para ser diferente a este mundo. Estás llamado para que el mundo vea el reflejo de Cristo en ti. Es que no puedo pasear, es que no puedo salir. Sí, después de que honres a Dios. Después de que le des tu vida a Dios. Después de que bendigas a Dios. Pero voy a pasear, voy a hacer, voy aquí, allá, allá, allá. Y si me queda tiempo, busco a Dios. No, es al revés. Tu prioridad es Dios. Tu prioridad es tu testimonio. Es que dicen que soy una puritana. Qué bendición, no eres como los demás. Amén. Tenemos que aprender a eso. Tenemos que aprender a sentarnos en el monte. Ya dejemos de estar abajo. Dejemos de estar al ras del suelo. Amén. Dice que el águila, cuando un depredador viene a atacarla, ella lo que hace es subir a las alturas. Y sube a las alturas. Y sube a las alturas. Y se remonta a las alturas. Hasta que el depredador pierda el aire, pierda el oxígeno y tenga que caer. Tú tienes que aprender a remontarte a las alturas. Tú no puedes caminar al ras del suelo como tu enemigo. Tú no puedes caminar al ras del suelo porque tú no eres de esta tierra. Tú le perteneces a las alturas, aleluya. Y así tienes que caminar. Dice el versículo 16, de la misma manera, de la misma manera. ¿Usted sabe de cuál misma manera habla este versículo? De la misma manera que Cristo brilla, de esa misma manera tú tienes que brillar. Uy, ¿de qué juega? Juego de la lumbrera de Cristo en este mundo. Juego de que tengo que brillar con la luz de Cristo en este mundo. Juego de que yo no tengo luz propia. Y si yo voy a brillar con la luz de Cristo. Entonces lo que se va a reflejar a través de mí no es mi luz, sino la luz de Cristo. Amén. Tengo que reflejar y tengo que alumbrar de la misma manera que Cristo alumbró. Y continúa ese versículo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Amén. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo tengo que brillar como brilla Dios. Yo tengo que tomar esa luz de Cristo. Yo tengo que tomar esa presencia de Dios. Pero no para que yo sea carga. No para que yo brille, para que yo sea más que los demás. No, para que yo le brille y le dé luz a los hombres que están en tinieblas. Amén. Para que yo le dé luz a los que están en tinieblas. Tenemos que aprender eso. Tenemos que estar de frente a su presencia. Amén. Tenemos que estar de frente a su presencia para que esa presencia se refleje en nosotros, como si nosotros fuéramos un espejo y que esa presencia se refleje a los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. No podemos ser igual. No podemos ser amigos del inconverso. Tenemos que ser esa luz que guía a esos inconversos. Amén. Delante de todas las demás personas, tenemos que aprender
afirmar el propósito de Dios en las vidas. Es que el Señor me dice que yo soy un ministro y que yo soy hija de Dios y que yo voy a predicar la palabra, pero yo no digo eso porque la gente cree que yo soy orgulloso. No, yo tengo que pararme y tengo que decir, es que la palabra dice y Dios me manda a que vaya a predicar el evangelio y a que sane a los enfermos. La palabra no te dice que ores para ver si es la voluntad de Dios que los enfermos sean sanos. La palabra dice, ve por todo el mundo, predica el evangelio, salva a toda criatura y ora para que los enfermos sean sanos. Amén. Tienes autoridad para declarar palabra de salvación, tienes autoridad para declarar sanidad, tienes la autoridad de Cristo en ti. Amén. Tienes la autoridad de Cristo. Y no estoy siendo prepotente. La palabra de Dios lo dice. Tú tienes que abrir tu boca. Tú tienes que declarar en el nombre de Jesús. Yo declaro espíritu de sanidad. Y esa sanidad tiene que acontecer, hermanos, porque la palabra lo dice. Nosotros oramos por nuestros familiares. Y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que se pierdan. Señor, ten misericordia. No. Señor, en el nombre de Jesús, yo ahora declaro espíritu de salvación sobre esta persona. Y en el nombre de Jesús, esta persona va a sentir el peso de la salvación en su vida. Y no va a poder pecar. Y no va a tener paz en pecar hasta que pueda aceptarte como Señor y Salvador en su vida. Y declara la salvación. Amén. Declara la salvación. Señor, yo declaro que esta persona no se muere hasta que te acepte como Señor y Salvador. Y la atas al reino de los cielos. Y la atas. Y sigues orando por salvación. Y sigues orando por el propósito de Dios. Y no le consientes más el pecado, sino que le llamas las cosas como son. Y esa persona se ata al reino de los cielos. Amén. Pero tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Entonces, y solo entonces, hermanos, las personas van a saber y van a entender por qué tienen que darle gloria a Dios. ¿Sabes? La gente hoy en día no entiende qué es la salvación. Hace muchos años, el pueblo de Dios dejó de hablar de salvación. El pueblo de Dios dejó de hablar de pecado. La gente no sabe de qué tengo que ser salvo. Yo simplemente digo, yo reprendo. Yo no acepto. Yo rechazo. Yo declaro. Yo ordeno. Y la gente empezó a usar palabras que hace muchos años se dieron cuenta que a los cristianos les funcionaba para cambiar las cosas y para traer la bendición de Dios y para mover la mano de Dios. Y ellos entendieron que esas palabras funcionaban. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que eran cristianos con el poder y la unción de Dios en sus vidas. Entonces ahora yo me puedo llamar cristiana porque yo digo, Dios te bendiga. Y la gente habla maldiciones y la gente tiene pactos con el diablo y la gente te dice, Dios te bendiga, y usted le dice, amén. ¿Y cuál es el Dios de esa persona si esa persona está hundida en las maldiciones del infierno? Cuando esa persona te dice, Dios te bendiga, y tú le dices amén, tú le estás diciendo, sí, que tu Dios me bendiga. Hay personas endemoniadas que andan ahí en la calle
indigentes que hablan con demonios, que se paran a hablar con demonios y pasan y le dice a usted, Dios lo bendiga. Y uno le dice, sí, amén, porque le voy a desatar el amor de Cristo. No, si Él te dijo, Dios te bendiga, está desatando su Dios sobre tu vida. Y la iglesia de Cristo ahora tiene que empezar a entender y a declarar palabra. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a brillar con la luz de Cristo. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a recibir y tenemos que aprender a rechazar. Cuando a mí alguien me dice, Dios te bendiga, yo le digo, sí, que mi Dios me bendiga. Sí, que el Señor Jesucristo me bendiga. Porque tiene que entender que si el Dios de él no es el Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, no es el Padre de ese Dios que dio la vida en la cruz del Calvario, que ahora se llama Jesucristo y que se llama Dios, si no es ese Dios el que me bendice, yo no quiero ninguna bendición de ningún otro Dios, porque me la cobra cara. Amén. Yo quiero la bendición del Padre, la bendición que no es gratuita, pero que Él ya la pagó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo le enseño eso a las personas, hermanos, ellos van a entender por qué ellos tienen que volverse a Dios. Ellos van a entender por qué ellos tienen que agradar a Dios. Cuando ellos ven una diferencia en mí. Pero ¿para qué voy a buscar a Dios si Dios lo que hace es juzgarme? Si Dios lo que hace es decirme que esto está mal, que aquello está mal, que me voy a ir al infierno. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Si igual mi relación con Dios a mi manera me conviene. Pero viene la luz de Cristo. Y viene la luz de Cristo. Y esa luz de Cristo va a enseñar a estas personas que no es mi relación con Dios como a mí me convenga, sino es mi relación con Dios como a Dios le convenga, como Dios necesita que sea mi relación con Él. Y voy a ser libre. Amén. Dice Efesios 5:8, dice, ya voy a ir concluyendo, hermanos, dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, de luz. Amén. ¿Cómo nosotros brillamos? ¿Cómo nosotros podemos ser esa luz? Usted me dirá, sí, pastora, pero qué lindo decir que somos la luz de Cristo, pero ¿cómo consigo ser esa luz? Dice, porque en otro tiempo andabais en tinieblas. Si la luna anda en tinieblas y no tiene el reflejo del sol, no brilla, no existe. Amén. Y podemos ver cuando da vuelta que hay veces solo se ve un cachito y es porque solo ahí le pega el sol. Eso pasa con nosotros. ¿Cómo, pastora, yo lleno mi vida de la luz de Cristo? Bueno, deje de caminar en tinieblas. Deje de caminar con el mundo. Deje de hablar como habla el mundo. Deje de ser parte del mundo. Deje de amar al mundo. Deje de ilusionarme, deje de ilusionarse con lo que el mundo a usted le ofrece. Y comience a llenarse de la luz de Cristo. Comience a llenarse de la palabra de Cristo. Amén. Dios espera y demanda del cristiano que camine y que viva como cristiano. ¿Usted sabe cuál es la palabra cristiano? Cristiano es amante de Cristo,
Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Nosotros solo vemos como Jesús caminó. Nosotros solo vemos como Jesús habló. Nosotros solo vemos lo que Jesús vivió. Nosotros vemos lo que Jesús padeció. Pero es que Jesús aquí en la tierra también andaba ropa de moda. Pero es que Jesús aquí en la tierra también se enojó. Pero es que Jesús aquí en la tierra también le habló feo a los discípulos en algunos momentos. Sí, pero la palabra no dice que caminemos como Jesús. Dice que caminemos como Cristo. Que seamos un Jesús sacrificado. Un Jesús que mató su parte humana, su parte carnal, su parte pecaminosa y se resucitó como Cristo. Amén. El Señor no necesita que seas como Jesús. El Señor necesita que pases la transición de muerte a vida eterna. Esa transición que no muchos quieren pasar. Ese cambio. Amén. El Señor necesita que seamos cristianos. Que seamos como Jesucristo. Que venzamos al mundo. Que venzamos la carne. Que venzamos la maldición y el pecado. Y comencemos a caminar como cristianos. Amén. Voy a leer el último versículo. Se encuentra en Filipenses 2:15. Amén. Filipenses 2:15. Dice la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Amén. Lo voy a repetir. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Dice que tenemos que caminar en bendición cuando estemos en el reino de los cielos, cuando ya este mundo no nos contamine, cuando ya este mundo no nos llene de sus ideas y cuando ya este mundo no nos llene de sus maldiciones. Eso dice la palabra, hermanos. No. La palabra dice que caminemos como hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Amén. Que caminemos en medio de esta generación. Usted no tiene que ir a dar testimonio en el cielo. Usted no tiene que irle a testificar a nadie en el cielo. En el cielo ya usted va a ser un redimido más y va a ser un hijo de Dios más y va a caminar en las nubes igual que cualquier otra persona. Ahí no tiene que dar testimonio. Usted tiene que dar testimonio aquí, hoy y ahora. En medio de los malignos, en medio de este mundo perverso, usted tiene que ser un luminar. Usted tiene que ser una luz que alumbre este mundo. Amén. Hermanos, hoy terminamos aquí con algo que yo quiero dejarle en su corazón. En el candelabro solo había una luz. Perdón, en el tabernáculo solo había una luz. Y era el candelabro. Amén. En este mundo solamente va a haber una luz. Y son los hijos redimidos de Dios que se amalgaman a Cristo y son llenos de la unción del Espíritu Santo. Amén.
Si usted no pasa ese proceso, si usted no se une a Cristo y si usted no es lleno del Espíritu Santo, usted jamás va a poder ser una luz en este mundo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a orar que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu pueblo ahora pueda aprender a brillar, que tu pueblo pueda aprender a reflejar el Espíritu Santo, que tu pueblo pueda marcar la diferencia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Señor, yo ahora declaro, Señor, Padre, que tu pueblo decida entrar a lugares altos, que tu pueblo ahora decida subir a ese monte y bajar a esos brujos, hechiceros, a esas mentiras del infierno que están ahí declarando palabras sobre el mundo, y que tu pueblo pueda pararse y decir: Señor, dame ese monte, yo quiero conquistarlo para tu gloria, yo quiero ser una luz que brille, yo quiero ser esa guía en el nombre de Jesús en medio de este mundo maligno y perverso. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo declaro, Señor, Padre, que la verdad de Dios venga sobre el corazón de tu pueblo, Padre. Que la verdad del Evangelio venga sobre el corazón de tu pueblo, Dios. Padre, que ya dejemos de jugar de iglesita, que ya dejemos de jugar de cristianos, que ya dejemos de jugar de que todo lo sabemos, Señor. Y que busquemos tu palabra, Dios, para ser esas personas que tú necesitas que seamos en estos tiempos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, confróntanos, Señor, con la palabra. Confróntanos con la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Yo ahora declaro tu palabra, Señor. Dios, y sobre toda persona que en este momento, Señor, pueda estar enfermo, Señor, tenga una enfermedad en su vida, Señor, que esa luz de Cristo venga sobre ellos, Dios, y que ellos puedan entender, Señor, que ellos están para recibir tu luz, Padre, para recibir cargas, Señor Dios, y que esa enfermedad, Señor, que ellos ahora tienen en su cuerpo, Señor, es solamente, Dios, para que otros puedan ver cómo tú actúas, Señor, y cómo tú levantas, Señor, al caído, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esa enfermedad, Señor, sea para testimonio, que esa enfermedad sea para salvación, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora yo lo declaro, Señor, Padre, yo declaro salud divina, yo declaro sanidad divina, Señor, sobre tu pueblo, sobre la familia de tu pueblo, Señor, esas familias que no te han entregado su corazón a ti, Señor, y hoy están pasando una enfermedad, Señor, Padre, que sea para salvación, que sea para restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora declaramos, Señor, tu palabra, tu restauración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada uno, Señor, que está escuchando en este momento, Padre, las buenas nuevas del Evangelio, Señor, que están entrando, Señor, en esos lugares, Señor, de bendición, en esos lugares de privilegio contigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, alúmbrales, Señor, alúmbrales, para que puedan ser luminares, Señor, para otro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Declaramos tu palabra, Señor. Hermanos, les bendigo, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que la bendición del Señor venga sobre sus vidas y que esa luz que usted necesita para alumbrar a otros venga sobre usted en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, su familia, y que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno. Bendiciones. Amén.